les ofrezco una disculpa por no haber estado con ustedes el pasado domingo. Tuve una situación personal bastante fuerte y pues ahora sí que estuvo fuera de mi alcance. Estuve alejada de todos mis dispositivos electrónicos y y pues esa fue la situación. Sin embargo, aquí estamos para darle continuidad a donde nos habíamos quedado. Creo que hace 15 días dejé una tarea, ¿es así? Yo no entré hace 15 días, no me Yo acuerdo. estuve en clase y la verdad no recuerdo que haya dejado tarea, ni tengo en mis apuntes anotada alguna. No dejé las fuentes del derecho. No, no, la verdad es que lo tuviera escrito y no. Ok, entonces no se preocupen. Yo ahorita lo checo. Es que como saben cuál es la situación, que o sea, ya recuperé un dispositivo electrónico para tener contacto, pero la cuestión es eh, perdí todo el material que tenía, todo. Entonces, ahorita apenas me estoy incorporando a ver si puedo rescatarlo. Hazme un favor, Gaby, coméntame dónde nos quedamos la clase pasada, o sea, hace 15 días. Por supuesto que sí, estuvimos viendo los instrumentos públicos, entre ellos lo que es la escritura pública, lo que son las actas, los requisitos para la escritura pública, los requisitos para el acta. Estuvimos viendo que deben de llevar un proemio también. Estuvimos viendo antecedentes de la donación y ahí nos quedamos. Antecedentes de donación, nada más alcanzamos a ver cómo se adquirió, cómo adquirió el donante el bien, y eso serviría para garantizar su legítima procedencia, que tendría que llevar la ubicación, la descripción para ubicarlo, identificarlo y diferenciarlo de los demás de su especie. Vimos que los bienes inmuebles tienen una plusvalía. ¿Qué más? Bueno, pues hasta ahí nos quedamos. Perfecto, Gaby. Bueno, ya con eso que me estás dando el favor de recordar, podemos entonces darle una continuidad. En efecto, hace 15 días, estuvimos analizando y dando algunas definiciones acerca de lo que era la escritura pública y su contenido. Desglosamos en la clase, pues, cuáles eran estas características que tenían que establecer dentro de la escritura. Vimos el acta también. De esto, bueno, muy importante comentar, nada más, a manera de retroalimentación y para seguir adelante, hablábamos acerca del contenido y iniciábamos diciendo que la escritura pública siempre se va a dar inicio por un proemio o cabezal o encabezado, lo podemos conocer de estas tres formas. Después íbamos a tener un apartado de antecedentes y declaraciones. Eh, Posteriormente, un rubro de cláusulas. El siguiente era el general de los celebrantes, las certificaciones y la autorización. En el acta, y era de igual forma un proemio, unos antecedentes, un contenido del acta, las certificaciones y la autorización. No sé, Gaby, si definimos hace 15 días lo del proemio. Bueno, sí, efectivamente nos dio todos esos puntos que debe de llevar tanto el acta como la escritura pública. Del proemio nos dijo que debe de llevar un número, un volumen, lugar y fecha, nombre y número de notario, entidad federativa, nombres de los celebrantes. Bueno, todos los puntos que debe llevar el proemio. Como tal, una definición, no, pero sí los puntos que debe llevar. Igual Ajá. de antecedentes,
sí nos dijo que es una descripción tanto física como jurídica del bien material de la escritura. Debe obrar un croquis, mediciones, metros cúbicos, ubicaciones, un bien, si es un bien construido o solo es un terreno largo, ancho, número catastral. También los documentos que acrediten y validen el bien, como el certificado de la propiedad, si fue ejido, nombre de ejidatarios, y que los ejidos no se fraccionan ni se venden sin el consentimiento del Consejo de Ejidatarios. Sí, ajá, Ajá, eso, perfectísimo. Y ahí hasta nos ahí. quedamos. Ajá, luego ya nos comenzaba a dar los antecedentes de la donación, que bueno, pues ya se los mencioné anteriormente, cómo fue que lo adquirió el donante, y esto sirve para garantizar su legítima procedencia y la descripción para ubicarlo, identificarlo y diferenciarlo de los demás de su especie. Perfecto. Entonces, bueno, pues la clase pasada, donde recuerdo que únicamente estuvimos tú y yo, sí, sí, te acuerdas, Gaby. Entonces, por eso me estoy apoyando mucho en el antecedente de su compañera, porque ella estuvo conmigo hace 15 días. Para los demás, me parece que la clase ya se debe de encontrar ahí en el canal de Magíster. Entonces, bueno, pues de ahí para que puedan, en cuanto tengan oportunidad, dedicarle una hora de su tiempo y puedan establecer esos apuntes tan importantes que dimos, porque no me basé en ninguna presentación, eso sí lo recuerdo, lo estuvimos comentando en la clase y pues para que todos podamos seguir en la misma sintonía de donde nos quedamos, se los encargaría mucho. Entonces, el siguiente punto, como ya lo comentó su compañera, donde nos quedamos, íbamos a hablar de los generales de este rubro, del contenido de la escritura pública al que se refiere generales. Y los generales, hace 15 días, a manera únicamente de darle una explicación básica, hablábamos que cuando llegamos a esta cláusula es la plena identificación de los celebrantes. ¿A qué me refiero con la plena identificación? Bueno, si nosotros nos preguntáramos cuáles son esos generales que debe de llevar, quizá no nada más hablando acerca de una escritura pública. Los generales se manifiestan en el derecho en cada una de las ramas. Es decir, si nosotros vamos a presentar una denuncia, por ejemplo, al Ministerio Público por X delito, lo primero que van a recabar, aparte de saber las lecturas que como víctima tenemos, posteriormente comenzarían a extraernos a nosotros nuestros generales. A eso me refiero con nombre completo, edad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, El Estado entre civil también otros. lo asenta, ¿no? En todas las actas. Sí, Ujú. exactamente. Hago, Ale, un ejemplo de esto porque, pues bueno, a los generales los conocemos como esos datos de identificación que tenemos que manifestar al contraer cualquier tipo de evento o acto que tenga que ver con nosotros mismos. En este ejemplo, hablando de generales, sí, en esa parte de esta escritura pública, pues es la identificación de los celebrantes en la escritura. Deben de ser tomados con minuciosidad, perdón, de tal manera que se ubiquen a las personas distinguiéndolas entre una y otra, sin dejar ninguna clase de duda o dejar algo no establecido en este rubro de generales. Los datos, bueno, que en la escritura pública, en la parte de generales va a llevar es el nombre, los apellidos, las fechas de nacimiento, el estado civil, el lugar de origen, como les comentaba, la nacionalidad, la profesión u ocupación y el domicilio actual, es decir, donde podemos ubicarlos. Generalmente, pues es el domicilio donde actualmente están residiendo, porque bueno, sabemos que existen personas que tienen más de un domicilio. Si hablamos de un acta constitutiva, por ejemplo, pues ahí nos vamos a referir a un domicilio fiscal.
Recuerden que cualquier tipo de negocio que esté dado de alta ante esta situación, pues debe de contar con un domicilio fiscal, que bueno, es 100% obligatorio. Hablando de no, que no sea una persona moral, pues entonces el domicilio donde se encuentre residiendo. Ok, entonces eso es en cuanto a los generales que se debe de manifestar. Luego teníamos las certificaciones o constancias, es el siguiente por si lo gustan anotar, certificaciones o constancias. Estas certificaciones y constancias, bueno, en este apartado de la escritura pública se da a conocer que aquí vamos a otorgar y enfatizar si los declarantes, perdón, cuentan con capacidad legal para llevarlo a cabo. La capacidad legal para llevarlo a cabo. Su identidad, que bueno, eso también participa en el rubro de generales. Los otorgantes, los testigos, las consecuencias legales también, las consecuencias legales que pueden direccionar acerca de la escritura pública. También en la parte de certificaciones o constancias, si se realiza alguna entrega de dinero. Recuerden que, bueno, si por ahí se pacta alguna cantidad de dinero, hay que dejarlo establecido, se haya realizado dinero en efectivo, se haya realizado transferencia interbancaria, cheque, depósito o cualquier otro medio, si existiera la necesidad de realizarlo. También documentación requerida es parte de este rubro de certificaciones o constancias. Y bueno, pues las firmas, ¿no? Tan importantes que al finalizar esto debe de obrar, pues es la aceptación que se está realizando. Y posteriormente tenemos otro rubro que se le llama autorización. Esta autorización lo realiza el notario público, ya que por la fe pública con la que consta, va a convertir este documento en auténtico y en único. Otros le denominan que se le da un valor probatorio. En efecto, al estar fungiendo el notario público como partícipe de esto y el que le está realizando, pues le tiene que dar la autenticidad que se requiere. Es cuando, por ejemplo, hemos escuchado, pues tal documento se encuentra notariado, quiere decir cuenta con un valor superior por estar fungiendo a través de una notaría pública por parte del titular en este caso, que sería el notario público X, ¿no? Automáticamente este ya deja de ser un documento simple y comienza a ser un documento de índole pública. Por eso les denominamos notarios públicos. Esta autorización también, no sé si se han fijado en algunas escrituras públicas que también comienzan con la leyenda que se dice ante mí y ya se agrega el nombre completo del notario público, bien escrito, con nombres y apellidos,
el número de la notaría pública, el número del fiat con el que cuenta, dónde se encuentra ubicada también, y ese apartado de hecho es muy peculiar que si hemos tenido acceso a un instrumento notarial como la escritura pública, venga de esa manera en el rubro de autorizaciones, comienza con esa leyenda que dice ante mí. Y por supuesto, aparte de su nombre, pues la firma y el sello del notario público. Aquí esto sí quisiera que le tomaran apunte. Existen dos tipos de autorizaciones. Del rubro de autorizaciones, dividen que existen dos. El primero le vamos a denominar autorización preventiva. Y esta autorización preventiva, chicas, se realiza cuando firman los celebrantes, le ponemos cuando firman los celebrantes, pero falta algún requisito o requisitos, pago o pagos, algún trámite administrativo fiscal. Aquí se va a elaborar las notas complementarias, perdón, y se deja ese espacio en blanco. De los conceptos que no fueron satisfechos o de lo faltante, si se puede, se estipula la fecha en la cual se va a agregar. Ajá. Y la siguiente autorización se le denomina autorización definitiva. Y la autorización definitiva lo vamos a definir, perdón, cuando se satisfacen los trámites o requisitos pendientes. Se satisfacen los trámites o requisitos pendientes. Y bueno, aquí pues ya se va a estipular la fecha en la que esa autorización definitiva tuvo, ¿cómo se llama? O sea, se llevó a cabo, la firma y el sello, todos estos del notario público. ¿Ok? Aquí hago un paréntesis para la próxima clase que es dentro de 15 días. Voy a dejar de tarea lo siguiente. Van a investigarme un formato de complementarias. Van a poner el ejemplo como tal. ¿Formato de autorización complementaria? Sí, no, autorización complementaria, sí, Gaby, perdón. Ujú. De autorización complementarias. Sí. Van a buscarme, ustedes van a indagar cómo se elabora y me lo van a enviar, ya saben, vía correo electrónico o WhatsApp. Y van a elaborarme también el otro, a ver, el de complementarias, el formato de notas complementarias. Y el último que les definí, que fue el de autorización definitiva, un ejemplo de autorización definitiva.
Así en lo particular y en lo general, o sea, digo, si tienen un ejemplo en alguna escritura pública que sea verídica, que sea real, pues adelante, la pueden utilizar. Y si no, pues buscar la información en internet o en el material que ustedes se puedan apoyar. Entonces, decíamos, bueno, que existen dos autorizaciones, la preventiva, la definitiva, la tarea que se llevan también. Y pasamos a definir eso que les estaba dictando, es el complemento de la clase anterior porque iniciamos desarrollando la escritura pública, el contenido de la escritura pública. Ahorita lo siguiente que vamos a ver es el contenido del acta. Ajá, o sea, ya lo vamos a cambiar, acta. Por eso les hago énfasis en que si cuando puedan vean la anterior clase, porque pues sí, ya le habíamos avanzado casi con todos, nos faltaban estos dos nada más por definir, e íbamos a comenzar con el otro que era el acta, el otro instrumento. Entonces, las partes que van a conformar un acta va a ser por un proemio, unos antecedentes y generales, el contenido, las certificaciones y la autorización. Repito, es el proemio, antecedentes y generales, contenido del acta, certificaciones y autorización. ¿Ok? Y vamos a dar una pequeñísima definición sobre qué es el acta. Lo vamos a definir como es, es cualquier hecho que sea posible apreciar por los sentidos de manera objetiva, es decir, que le conste al notario público. Disculpe, ¿esto definición de qué es? Es que no alcancé a escuchar. De acta. Ah, del acta, ok. Acuérdate que el que definimos hace 15 días lo que estábamos hablando era de la escritura, Gaby. Sí, sí, ya, gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuevamente con el proemio. El proemio es muy similar a la de una escritura pública. Comienza con el número de instrumento. Acuérdense que les dije, bueno, hace 15 días que recuerden que cada uno de estos lleva un instrumento público, es decir, un número. Entonces a ese es el que le tenemos que dejar. El volumen o el libro en el cual quedó asentado. Volumen o libro en el cual queda asentado. Aquí también hago un paréntesis. Recuerden que cada acto que se desarrolla ante una notaría pública lleva también el conteo dentro de un libro o de una base de datos. Entonces, pues no es la excepción en el que va a quedar asentada. Va a tener que también ser el lugar y fecha. Y en el mismo proemio de parte del acta vamos a llevar a cabo también o incluir los antecedentes. Es decir, nada más aquí sí quiero decirles que en antecedentes, a diferencia de la escritura pública,
que eso lo van a encontrar en lo de la otra clase, pues es más que nada las causas que motivaron la actuación del notario público. De todos modos, ahorita vamos a definir ese rubro también de antecedentes y generales. Y ese es el contenido del proemio. Respecto del acta, pasamos al segundo punto, que es antecedentes y generales. Como les mencionaba, pues es acá lo que motiva al notario público para dar fe, pero pues también es a petición de un solicitante. Y aquí en este rubro de antecedentes y generales, pues bueno, aquí también se hace énfasis sobre los datos personales de los solicitantes. Ya se los dije en el pasado, nombres completos con apellidos, edad, lugar de origen, ocupación y domicilio. Domicilio actualizado donde se encuentren residiendo. También aquí en antecedentes y generales, pues se debe de estipular quiénes están participando en estos hechos. Por eso es muy parecido, chicas, al contenido de los antecedentes y generales, perdón, de los generales de la escritura pública. Posteriormente pasamos al contenido del acta. El contenido del acta es la relación de lo actuado y de la que se da fe, que va a depender de su contenido y narrativa que le otorgue el notario público. Este rubro, chicas, del contenido del acta, con lo que les acabo de decir, me gustaría que se quedaran, porque yo hace 15 días le comentaba a Gaby, que estuvimos en la clase, que en este tipo de rubros muchas veces funge la personalización de cada uno de los notarios públicos que realice o la interpretación incluso que cada uno realice. Pues en un acta, como les dije, son hechos objetivos. Ajá, es decir, pues no todas las actas tienen que ver con exactamente lo mismo. Entonces, en este contenido me gustaría dejarlo como a libre del notario público, porque cada uno tiene una propia personalización o interpretación. Es, por ejemplo, un abogado, ¿no? Litigante. Quizá yo, al elaborar aunque sea una demanda por pensión alimenticia de 2 niños, quizá otro abogado no use la misma interpretación, personalización o redacción que yo le doy a mis escritos como él, por ejemplo. Estamos hablando de quizá un mismo contenido, pero no una misma personalización, porque pues eso no es obligatorio. Al final de cuentas, mientras se cubra las especificaciones que debe de llevar adelante. A eso me refiero con este contenido también. No quiero decirles como así tiene que ser, sino que ya es personalización de cada uno de los notarios públicos. Y posteriormente tenemos las certificaciones, es el siguiente. En estas certificaciones también son muy similares a las de la escritura pública, agregando la veracidad de los hechos, calificada por el notario público, que lo que se está insertando en esta certificación concuerde con los originales que el notario público está teniendo a la vista. ¿Quiénes firmaron? No, perdón, ¿me puede repetir lo anterior? ¿A dónde te ¿Concuerda quedaste? con qué?
que debe de haber una concordancia entre dos cosas, entre Ajá, lo que exacto, está entre viendo dos en ese momento cosas. el notario. Ajá, debe de haber concordancia entre lo insertado, lo redactado, Gaby, Ajá, con los originales que tuvo a la vista. ok, gracias. Ujú. ¿Quiénes firmaron? ¿Quiénes no lo hicieron y por qué? Y por último, acerca del acta vamos a tener a la autorización. La autorización aquí, chicas, también va a ser muy similar a la de la escritura pública, con el nombre, sello y firma del notario público. Ujú. Ok, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Me pueden dar un ejemplo de un acta? Es un acta constitutiva Exacto, muy para bien, Ale. constituir Y una por empresa. ejemplo, ¿qué contenido sabes que lleva esta acta constitutiva? Los generales de las dos, bueno, de los socios que van a, vamos a suponer que es un SASB, las personas que Ujú, van a participar en la sociedad, el capital que van a aportar ujú. y pues la razón social que va a quedar, sobre todo la razón social con la cual se Ujú. va a trabajar esa acta, o sea, la razón social que van a dar de acta, de alta el nombre. Perfectísimo. Incluso ahí ya le podemos incluirle que en un acta constitutiva también hay un apartado donde debe de establecerse qué funciones va a tener cada uno de los socios o inversionistas en este Así, ¿quién caso. es el apoderado? ¿Quién es el secretario? Exacto. Ajá, ¿Quién es el administrador? administrador, ajá. Ujú. Cómo se está repartiendo esa sociedad, porque recordemos que en ocasiones no es el mismo porcentaje, sino cada uno De acuerdo a necesita la aportar. aportación del capital que tienen, generalmente es Exacto. el porcentaje asignado de acciones. Ujú. Perfecto, perfecto, Ale, muy bien, muy bien tu participación. ¿Alguien más que quiera participar? Un acta constitutiva, pues ya no, porque ya no la dijo Ale. Cuando se hacen las asambleas también se ponen como acta de asamblea. Ujú. De hecho, muy bien también Ale, tu ejemplo, cada que se celebra una asamblea, con en teoría los socios que deben de estar ahí presentes, sí se debe de levantar en efecto un acta y debe ser registrada ante el notario público porque es una toma de decisiones. De hecho, si por ejemplo, y hace poquito, hace como 2 años más o menos, tuvimos un asunto respecto a eso, porque era una sociedad, era un SASB también, como lo comentaba, salir, pero únicamente con dos socios, el mismo porcentaje, cada quien fungía. Uno sí fungía como administrador y el otro no recuerdo en este momento qué participación tenía. Todo estaba en correcto estado en cuestión de legalidad, pero uno de los socios hace una compraventa del cual recibe dinero él, pero el otro no. Entonces aquí la denuncia que procedió fue por un fraude, que sí fue denuncia, fue penal ante el Ministerio Público, lo admitieron, resultando que para cualquier tipo de compraventa tenían que estar celebrando una asamblea Asamblea. para que se llevara a cabo. Entonces, estas asambleas pues no existían y por eso, pues el otro socio, el que quedó sin ninguna clase de ganancia de esa compraventa, que ni enterado estuvo que se realizó, fue que decidió denunciar al otro por esa cuestión. Entonces, en efecto, las asambleas tienen un gran valor al momento de desarrollar una cuestión como tal.
sobre todo pues cuando ya se encuentran dentro del acta constitutiva. ¿Algún otro ejemplo que tengan, chicas, de un acta? O sea, acuérdense que la definición nos dice, pues cualquier acto donde él pueda dar veracidad de esos hechos. Bueno, el notario, perdón, donde el notario público pueda dar veracidad de estos hechos. También las actas de protocolización, ¿no? Perfecto. Tenemos actas de protocolización. ¿Qué más? De Incluso compraventa, no, testamentos, premio, ¿no? contratos. Todo. Todo, Laura, en efecto, todo, o sea, todo acto que podamos, bueno, nosotros no, los notarios públicos, dar a valer esos hechos jurídicos, todo, absolutamente todo. Esa es la función, sobre todo, que nos da ¿cómo se llama? Un notario público. Y luego tenemos, no, ahí terminamos, ¿verdad? Con la autorización que decíamos. Ok. Hay otro, rubro hablando de este tipo de instrumentos públicos que ahora sí, dependiendo cuál sea el fin, pues es que vamos a encontrar estas cuestiones. Uno de los más importantes, chicas, es el avalúo. ¿Sí han escuchado hablar de esto? Se realiza mucho en escritura pública y en acta. Aquí sí abarco los dos, pues dependiendo. Pero hemos escuchado este término de avalúo que debe de integrarse a esta documental. ¿Qué será el avalúo? No tiene que ver con el costo de la propiedad de acuerdo a su localización, su ubicación, cuánto mide, todo eso. En efecto, muy bien, Gaby, tiene que ver el avalúo pues con el costo, ¿no? O sea, lo que van, pero aquí les quiero mencionar algo muy importante, porque este avalúo no lo puede realizar cualquier persona, tiene que realizarlo una persona en particular al cual le denominamos perito. Ajá. Y pues este perito pues debe ser un profesional en la materia. De hecho, debe de contar con un permiso o autorización, pero se me fue ahorita dónde. No sé si me pueda ayudar la maestra Laura, que cómo se le, ante qué deben estar registrados, se me fue ahorita el dependencia, porque también tiene que llevar un registro, así como también, por ejemplo, una trabajadora social que funge por parte del Poder Judicial debe de estar registrada. Sin este registro no se pudiera llevar a cabo, por ejemplo, un informe en materia de trabajo social. Pasa lo mismo ahorita, a ver si lo recuerdo, se los digo más adelante. Este perito en realizar el avalúo tiene que contar con dicha autorización. Y bueno, pues aquí lo que él realiza pues es calcular muchas veces el valor de los bienes inmuebles. Pues aquí el internet dice que Dirección General de Avalúos y Obras, no sé si sea ese. Es que sí, no sé si es ese, Ale, o si Dice la tenga también que solicitud estar el del del Registro Nacional Público de de la Peritos es, perdón, Avalúos y Obras. Ajá, creo que sí, sí, creo que sí. Sí, es que también había escuchado acerca del registro público de la propiedad, pero mejor ese dato se los prometo que en 15 días lo investigo bien. Y es que sí lo tenía, hace poquito lo estaba viendo, pero ahorita no sé, se me borró. Pero gracias de todos modos por hacernos el favor de buscarlo. Nada más hay que corroborar que sí sea ante esa dependencia. Y bueno, aquí pues también vamos a tener diversos tipos de avalúo. Vamos a tener
por ejemplo, el avalúo catastral, tenemos un avalúo que se le denomina, perdón, avalúo comercial, y tenemos uno de los más habituales que son avalúos de operación. Aquí les voy a dar la definición de cada uno de ellos porque pues recuerden, o sea, depende qué tipo de avalúo solicite, es el que el profesional o el perito pues va a rendir su informe y su contestación de lo que sea necesario aportar. El primero, el avalúo catastral, ese lo definimos como lo va a emitir la oficina de catastro. Ajá, aquí hago un paréntesis, chicas. ¿Qué funciones realiza catastro? En lo general, en lo que ustedes sepan que ellos hacen. Pues será Pues la para superficie del lugar en el que ve todo está el tema centrado el bien relacionado con inmueble. los predios. Ahí se inscriben todos los Perfecto, predios. perfecto. Ok, entonces, bueno, si tenemos esa noción de lo que hace catastro, pues bueno, este tipo de avalúo lo emite esta oficina. Luego tenemos el siguiente que les dije que es el avalúo comercial. Aquí sí, súper indispensable. Aquí lo vamos a definir como lo tiene que elaborar un perito autorizado. Y esto es con fines, ahí le ponemos con fines de conocer el valor aproximado de los bienes inmuebles. Ajá. ¿Ustedes han escuchado de este avalúo? Para mí, de hecho, es el más habitual que puede existir, el avalúo comercial. ¿Sí lo hemos escuchado? Sí, Ok. Sí, ¿Qué tipo de cuestiones, Ale, Gaby, Laura, Vero, que tenemos aquí, qué tipo de cuestiones revisan en el avalúo comercial? el lugar donde se encuentra el predio, qué es lo que tiene, qué vialidades tiene cercanas, los años de construcción, este, qué es lo que tiene el predio, ¿no? O sea, de qué el tamaño, el uso, sobre todo muchas veces el uso puede variar mucho si es comercial o si es pues una casa, se me olvidó cómo se determina lo otro, habitacional o comercial, o sea, prácticamente todas las características que tiene el inmueble. En efecto, su medición, cuántos metros cúbicos, el tipo de construcción, decía, Los años sale de también. construcción, sobre todo que es de las más importantes. Ujú. Y en efecto, la construcción, e incluso si es una construcción que esté remodelada, que esté dañada, que ya presente algunas cuestiones que a simple vista, pues también hay que manifestarlo de esa manera. Hablando de, por ejemplo, pues si es un conjunto habitacional, una casa, vaya, ahí vamos a tener pues hasta el número de cuartos, hasta el número de baños, si son baños completos, si son medios baños, lo que se le denomina, puertas, ventanas, y ya, bueno, lo más importante que lo que menciona su compañera Ale ahorita, pues si tiene cercanía con algunas cuestiones que le resulten una plusvalía mayor a este bien. Y luego tenemos el de operación. Este de operación es fijado por las partes. Ujú. es que, Pe- perdón, es que está lloviendo fuerte por acá y no escucho de pronto bien. Ok, es fijado, Gaby, por las partes. Ah, ok. Ujú.
También es muy importante mencionarles, regresándome un poquito al anterior, al avalúo comercial, que en cuestiones de donaciones y adjudicaciones, por sucesiones entre ascendientes o descendientes, no se pide avalúo comercial. Ajá, esto es lo que comentaba Gaby, no sé si recuerdes hace 15 días que hablábamos sobre las famosas herencias, que de hecho tú hasta pusiste un ejemplo Sí, sí, o maestra. una experiencia que por ahí traías y que Sí, hablábamos, nos metimos unos segundos en el tema de sucesiones, a eso nos referimos, en tema de donaciones, adjudicaciones, sucesiones entre ascendientes o descendientes, no se realiza este avalúo comercial, pues porque su nombre lo dice, lo vas a donar, lo vas a adjudicar. Entonces, por ejemplo, en un avalúo, en una donación, si a mí me hubieran donado una propiedad que cuando me la donaron valía 100,000 pesos, es un ejemplo, por decir, y yo le hago muchas reparaciones y la llevo a 500,000. Entonces puedo decir, pues ¿de dónde vino el recurso? Así me la donaron. Cuando me la donaron valía 500,000 porque nunca hubo un avalúo, no hubo un registro de cuánto valía en el momento de la donación. Sí, porque mira, aquí ya nada más, ahorita contesto tu pregunta, para nada más para concluir esto que les dije de que no se pide a valor comercial, es porque en este tipo de sucesiones, donaciones y adjudicaciones no es necesario hacerlo porque están exentas de pago de impuestos, como el IVA, el ICR, el ISTD y entre otros. Contestando a tu pregunta, Ale, ahora sí, pues es que mira, aquí habrá que ver porque lo primero que tú tienes que acreditar es que en efecto haya sido por parte de una donación o adjudicación. Y aquí deben de obrar las cláusulas que quien te está donando lo manifieste de la siguiente manera, porque sabemos que hay cuestiones donde no puedes vender el inmueble, sino que a veces las donaciones o adjudicaciones es para que tú habites ahí o alguien de tu familia. Y esto a este punto se le llaman capitulaciones. Depende de cuál sea el bien inmueble o cuáles sean las consecuencias que se quieran derivar con dichos bienes. Entonces, pues aquí sí tendrá, porque claro, pues dices, es que y si fue una donación, pero yo lo quiero vender, y en el momento en que a mí me donaron, yo tenía el conocimiento de que era un inmueble con un valor de 1,100,000 pesos, por ejemplo. ¿Cómo podré saber cuánto va a valer? Porque sabemos que los inmuebles llevan una plusvalía, es decir, no nos van a bajar de un costo, sino van a aumentar a través del tiempo. Y considerando más si son bienes, ¿cómo se les dice? Remodelados, aumentan más aún su valor, pues ahí sí habrá que ver qué tipo de cláusulas tiene cada uno de estas donaciones o adjudicaciones que realizaron. Comúnmente, no pueden existir avalúos comercial en esta cuestión porque son inmuebles que se quedan exentos de pago de impuestos. Recuerden que ustedes pues ya tienen o han pasado por alguna experiencia de adquirir un bien inmueble como una casa, sabrán que hay que ponernos al corriente con todos estos impuestos. Hasta incluso el hecho de que tú compres un inmueble, ya desde ahí estás pagando impuestos. Haces una construcción en ese inmueble, son impuestos. No hago construcción porque compré una casa que me vendió una inmobiliaria que se desarrolla en fraccionamientos, pagas impuestos, de todos modos. Y el tenerlo, pagas impuestos. Tan es así que tenemos el clasiquísimo predial que se debe de, ese es el primerísimo, más importante, que hasta sancionan, incluso si no lo haces, cada año. Acuérdense que hasta abren un periodo, por ejemplo, aquí en Guanajuato hasta hacen descuento a fin de año, de tal manera que te puedas poner al corriente con tu pago. Ya las sanciones ya comienzan cuando, bueno, pues ya han pasado muchos años y no has hecho ese pago.
Y si recuerdan cómo se calcula el pago del predial, ¿no tienen No, idea cómo se calcula? No, yo desconozco. pues en base a la superficie que haya, ¿no? A los metros cuadrados se paga eso. Exactamente. Y muy Valor importante, Ale, catastral. también, dónde esté ubicado, porque una colonia, Sí, no vale lo mismo en una colonia sí, popular que en un marginal, sector por ejemplo, residencial. Ajá. una colonia marginal y una colonia residencial, como lo acabas de comentar, pues, para empezar por ahí, pues no. Oye, pero mi casa es más chica, que la tengo en un conjunto residencial y estoy viendo que mi amiga que vive en una casa habitación que no es conjunto residencial está pagando menos y es más grande. ¿Qué está pasando? Pues bueno, el cálculo del predial muchas veces es por eso, por las zonas, e incluso hasta también, ¿saben dónde lo he visto mucho? En los clásicos recibos que tenemos que pagar cada mes, pasa lo mismo. Hay colonias donde baja y hay colonias, zonas residenciales, como lo comenta su compañera, donde sube. Y todo tiene que ver, pues también por esa cuestión, pues también incluso los inmuebles a veces hasta pierden o ganan más valor por dónde están ubicados. Y o También si en se el han tema del construido. agua está seccionado ahí, depende de donde estén, es más caro. Exacto, es lo que te comentaba, Ale, que depende de la zona, depende el costo de esto, bueno, supuestamente tengo yo entendido que estos recibos del agua deben de ser fijados de acuerdo al consumo que cada persona esté teniendo, pero al parecer, pues no, también se aplica una clase de impuestos, pues depende de la zona donde te encuentres. Esperábamos del avalúo comercial. Yo nada más, si me hace el favor para completar mi apunte, en el avalúo catastral usted nos mencionó que lo emite la oficina de catastro y después nos preguntó que si sabíamos a qué se refería más o menos. Entonces, yo le puse que es referente a todo, hace referencia a todo lo de los predios, pero si me hiciera el favor de completarme la idea, se lo voy a agradecer. Ok, ellos emiten la información de todos los predios, Gaby, pero específicamente tipo de avalúo catastral tiene que llevarse a cabo en cada inmueble. Nada más aquí la diferencia es que ese avalúo es única y exclusivamente lo va a rendir catastro, porque ellos deben de llevar una relación de cada uno de estos inmuebles. De hecho, el predial Esa se es la paga de acuerdo al valor catastral, ¿no? Ajá, en efecto se paga, depende del valor y pues ellos son los únicos que lo pueden emitir para dichos fines. Gracias. No, de nada. El avalúo comercial, eso ya se los dije. Ok. Y hay otro rubro muy importante también dentro de la escritura y de las actas que tiene que ver con lo que ahorita acabamos de comentar, con los famosos impuestos. Pero bueno, yo les quiero hablar de los impuestos que los instrumentos públicos notariales normalmente tienen que pagar, o sea, de base. Son estos tres, les digo el primero. El primero es el impuesto del IVA. Del IVA, famosísimo, ¿verdad? De todo pagamos IVA, pues estos no quedan exentos tampoco. Es el impuesto al valor agregado e incluso es un impuesto federal. Sigue siendo, o corríjanme, si mal no recuerdo, es el 16%, ¿verdad? Sí, sigue siendo el 16%. Sí, yo tenía entendido que nada más en ciudades fronterizas es donde es un porcentaje menor, ¿no? Como un punto menos. No sé si todavía sea así, pero así era. La Yo última vez. El según mi 16% en última todo lo que es del actualización es el centro 16%. y que en ciudades fronterizas era
el 15, había un porcentaje menor. En También casos habrá, especiales, ¿no? En casos perdón, especiales, Laura, en casos especiales como viudas o como huérfanos o algo por el estilo, esos casos especiales del IVA es un porcentaje menor. sí, sí, también sí, tienes mucha razón en eso, digo, ya depende de cada situación, ¿no? Es que pudiera ser un menor porcentaje. El normal, para los que no estemos en una situación como tal, pues sí, la última actualización que yo tengo, pues es del 16%, porque pues es un impuesto federal que tiene que pagarse, sí o sí, y que de hecho nada más en este tema lo vemos reflejado en todo, incluso hasta en la comida, en la gasolina, bueno, en colegiaturas, dependiendo, ¿verdad? Lo vemos Dice, casi en todo. el 8% en zonas fronterizas. Bueno, eso encontré. El 8% en zonas fronterizas, mira, pues la mitad. Ujú. Mm, muy bien. El siguiente impuesto, de acuerdo a los instrumentos notariales, es el ICR. Y este ICR es un impuesto sobre la renta. También es un impuesto federal, chicas. Y a ver, platíquenme ustedes, ¿por qué nos cobran este impuesto del ICR? Pues yo sé que es como un impuesto sobre la renta, pero ¿por qué? Es carísimo aparte. Sí, de los más No sé de dónde costosísimos. emana, pero sé que es que como yo me dedico a todo lo de arrendamientos, Ajá, pues cuando se tiene que pagar, son unas cantidades muy grandes. ajá, muy bien. Voy un minuto al sanitario y ahorita explicamos el ICR y el otro, por último, cómo se aplican. No tardo nada. Profesora, ¿se fue? No, Fue al a ver, todavía no sanitario. me... Ok. Ahorita regresa. Sí, iba a regresar, solo quiero ir al sanitario. Ujú, sí, ya ahorita ¿Me viene. ibas a comentar algo? Me espero, me espero. No, dime. Antes de que se me vaya la idea. El Sí. ISR es, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, que estamos al servicio del Estado, nos retiene el ISR es por ganar. Si estás ganando algo, también te retienen ese impuesto. En efecto, Laura, eso es lo que quería explicar ahorita que regresara. Ese es el impuesto que nos cobran a nosotros por desempeñar un trabajo, un oficio, una labor, es decir, todo ingreso que a ti te llegue, tiene que aplicarse ese supuesto impuesto y pues es un impuesto que se va a nivel federal, Mm. supuestamente pues para una mejor economía nacional. Ah, Pero ahorita enfatizamos eso, no me tardo nadísima. sí, pues ya. Gracias. Perdón, perdón.
Listo, listo, muchas gracias. Ya regresamos. Entonces, bueno, como su compañera Laura lo acaba de comentar, este impuesto y que también Ale nos dice, pues sí sé que no lo cobran, pero su origen no lo sé. Este impuesto sobre la renta, chicas, no es calculable para todos de igual forma. No, porque nuestros ingresos no son los mismos entre unas personas y otras. O sea, evidentemente cada quien tenemos un ingreso completamente distinto. Bueno, este cálculo, por lo tanto, entonces, ¿quién lo realiza? Lo realiza nuestros amigos del SAT, donde se supone y en teoría todas las personas deberíamos de ser contribuyentes. ¿Qué es ser contribuyentes? Darle a conocer al SAT pues lo que hacemos con nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, este cálculo lo determinan ellos, por eso no puede ser lo mismo para cada uno de nosotros. Eh, este porcentaje puede ir desde el 1.9% de tu ingreso hasta el 35% aproximadamente. Hay que revisar bien números y actualizaciones, sobre todo para saber si sigue siendo lo mismo. Entonces, los que trabajan, por ejemplo, en alguna dependencia pública o empresa privada, eh, ámbito público o ámbito privado, no sé si cuentan con ese famoso recibo de nóminas que pues a veces todavía hasta lo firmamos, incluso nos podemos quedar con ellos o hasta, bueno, ya más novedosos, por ejemplo, los servidores públicos pues tienen hasta un propio sistema de información de acuerdo a sus ingresos. Y ahí a veces nos permiten descargar esos famosos recibos de nómina. No sé si se han percatado, alguien que trabaje para alguien que le extiendan ese tipo de recibo, que si tu salario es de 10,000 pesos mensuales, no son 10,000 pesos mensuales. Va a haber una reducción. ¿Lo han visto? Sí, Ah, muy bien. Entonces sí se han fijado en ese famoso impuesto, porque pues sí, cualquier persona es como que lo puede revisar y decir, ah, caray, ¿por qué hubo esta reducción? Porque a mí sí, cuando me contrataron me dijeron que iba a ganar 10,000 pesos mensuales, estoy ganando 9,300 pesos netos. ¿Qué está pasando con ese faltante? Ah, pues bueno. Ah, sí, comenta su compañera Laura, cada 15 días para los que nos pagan por quincena, a esa reducción. Ah, sí, porque no es de manera mensual, ¿eh? Si tu pago es quincenal, o pues ahí va a haber una reducción. Si es semanal, ahí vas a ver esa reducción. Nunca se va a modificar. Evidentemente, ¿qué podemos hacer aquí? Ah, yo ya les estoy dando una clase de impuestos. No soy especialista, pero lo que se realiza en la vida adulta no necesita ser especialista. Si eres contribuyente, lo debes de saber. Los contadores públicos nos ayudan con esa función para tratar de estar pagándole menos ese impuesto ¿cómo se llama? Al SAT, de tal manera que existen cuestiones que depende de tu régimen fiscal con el cual estés dado de alta. Hay cuestiones que se pueden facturar, chicas, como sabrán, hay algunas, hay otras que pues ni de chiste pueden entrar porque es como, no es mi giro. Ejemplo, no puedo facturar una máquina para construir edificios, no sé, me imagino, para derrumbarlos. Oye, ¿cómo? Pero si tu régimen es que eres un asalariado de Fiscalía del Estado. O sea, ¿cómo no? O sea, no entiendo. Bueno, pues habrá cuestiones que sí se pueden deducir y que pues este impuesto puede regresarnos algo a fin de año. Entonces, o te regresan, o tú les debes, o sales tablas. Aquí no hay de otra. Pero si te aplicas y si hay cuestiones que puedes estar facturando, adelante. Se puede realizar y de tal manera, pues recibir un porcentaje de eso que has perdido todo el año a manera de ganancia, que es cuando el SAT, pues dicen, ay, pues resultaste con el famoso saldo a favor. Esa es la cuestión, ese es un impuesto que se te puede regresar. El IVA también es otro impuesto que se puede utilizar. Nada más que ahí sí habrá que ver cada régimen fiscal que tenga cada quien, ¿eh? O sea, el cálculo no lo podemos hacer entre nosotras porque pues el que yo tengo no es el mismo que el de Ale, que el de Gaby, que el de Laura, que el de Vero.
es completamente distinto. Oye, yo tengo una duda y, por ejemplo, nos decía que para todos los instrumentos notariales también lo pagan, ¿no? Porque, pues, obviamente es por una ganancia, pero Sí. al hacer un instrumento notarial, ¿dónde está la ganancia? Pues bueno, depende, por Porque ¿quién ejemplo, lo paga? si Lo paga, o sea, por ejemplo, si yo lo voy a constituir con Vero, ¿no? Y el notario es Gaby. ¿Quién lo paga, Gaby o lo pagamos nosotros? lo pagan ustedes. Pero ahí ya me perdí. ¿Por qué lo deberíamos de pagar ahí si no es una ganancia? Pues ¿O porque los depende usaremos qué tipo para algo? depende qué tipo de acta es la que esté celebrando. Evidentemente en la escritura pública es obligatorio que si estás escriturando un bien inmueble es porque tuviste el ingreso, tuviste para realizar esa compra de ese inmueble, entonces ahí sí es obligatorio. Pero estos que yo les estoy dando no es que se estipulen en todas las actas, o sea, habrá que ver Ah, qué ya. tipo de acta para ver si es aplicativo este impuesto. Estos son los más comunes, los que pudiéramos llegar a ver, pero no son todo, no es que todo sea aplicativo, ahora sí que depende qué tipo de acta, depende si lo vamos a utilizar o no lo vamos a realizar. Por ejemplo, el impuesto del valor agregado, el IVA, ese, bueno, si tú vas a requerir, que tú contrataste los servicios del notario público, vas a requerir que te emita un recibo de honorarios. Recordemos que él es recibo de honorarios, no factura porque es un profesional. Pues bueno, por ejemplo, ahí es aplicativo, aunque recuerden que tú tienes el derecho de solicitarlo de los recibos de honorario, pero en teoría no tienes la obligación de tú pagarlo, lo debería de cubrir el prestador de servicios, no tú, pero no sé si se han fijado, a mí me pasa mucho en el médico. Cada que llevo a mi hija al pediatra, y es que yo, bueno, voy con ella porque es buenísima, también digo, pues no me gustaría dejarla por una situación así, porque pues la verdad, en cuestión médica es muy buena, pero cada que le pido que me realice el recibo de honorarios, quiere que yo pague el 16%. Entonces, nunca he podido ganarle en su argumentación, porque pues ya me pone entre la espada y la pared, pues si quieres y si no, no te lo doy y no, por otro lado, pues no la quieres dejar porque es muy buen médico y aquí pues la cuestión es que yo no estoy obligada a pagar su IVA. Pero Ella me ella está tendría prestando. que ya dar sus precios, no se supone que es por ley, ellos ya tienen que dar sus precios con IVA. O sea, de hecho hay muchos establecimientos que dice que es un delito, o sea, si la pediatra cobra 1,100 pesos, pues ella debería de tener ahí el IVA, ella tenía que desglosarlo. Yo sí se los he peleado a los médicos, pues tú me diste ese costo y por ley tú me estás dando el costo final. Si no desglosaste el IVA, sí les he ganado esas facturas. Ahora ya no pido porque ya no me sirven tanto, pero anteriormente ese era un pleito sobre todo con los pediatras. Ajá, con la parte médica, Ale, la parte médica se ve muchísimo porque pues si tú vas a la farmacia, salgo del pediatra, me manda mi receta médica para mi hija, voy y la surto a la farmacia, pido mi factura, aquí sí es una factura porque es medicamento, pues ahí no me dicen que les pague su 16% porque en el ticket automáticamente viene desglosado que el medicamento que estoy comprando ya lleva este impuesto del valor agregado. Entonces ahí, pues sí, por ejemplo, pues hay personas a las que todavía lo siguen pagando, que no tienen el conocimiento de que no lo debes de pagar tú, siguen pagando porque te emitan esa factura o ese recibo de honorarios. Entonces, tal como lo comentas tú, ellos deben hacer el cálculo. Ya, si la consulta te cuesta 1,100 pesos, o sea, debes de calcularlo con tu IVA en determinado momento. Pero pues no, Pues sí, porque para no sentir tan feo, ¿no? Porque al final, pues si lo vas a pagar, nada más es para que no se sienta tan feo el trancazo. ajá, exacto. Es para O sabes alivianar el también momento. porque los 1,100 van completos para ellos y el 16% es lo que a ellos les cobran por emitir su recibo de honorarios y eso es donde donde ellos lo ponen a que lo pagues tú, para que no lo paguen Sí, ellos. sí lo comprendo, por eso esa parte de que lo debieran agregar o lo debieran de sumar como el costo total, pues sí es lo mejor, así no se Sí, siente tan pues es feo. lo mejor, porque sí.
o deberían de dar un costo para quien no solicite el recibo y un costo para que quien sí lo solicita, porque pues está difícil que pretendamos, imagínate, pagar el 16% de 1,100, ¿cuánto es? Pero no, pues yo 100, creo que su argumento ese está mejor. A ver, si tú no vas a 160, declarar 200 pesos. esto, yo se los peleo mucho a los proveedores, siempre. Ya sé que no, pero ¿con IVA o sin IVA? No, pues que sin IVA. Tanto sin IVA, pues no te pago el IVA, pero con ellos también, con los médicos debería ser eso. Si es un dinero que te va a entrar libre, ¿y por qué si yo quiero mi recibo me vas a cobrar? Y si no lo quiero, yo te lo voy a quitar. Exactamente, pero pues quieren llevarse su dinero íntegro. ¿Cuánto fue, Eso Gaby, es de la consulta, el IVA? Estaba haciendo yo la suma casi 200 pesos, ¿no? Sí, es una lana imagínense, extra. 200 pesos. Ay, pues no nos vayamos tan lejos. Realizar pagos con tarjeta de débito o crédito. Hay establecimientos que pretenden que paguemos el impuesto que a ellos les 176 cobran pesos, perdón. por tener una terminal bancaria, porque si tú solicitas una terminal bancaria es un impuesto. Entonces, ese impuesto muchas veces también a ti consumidor quieren que lo pagues, no. O Pero, ¿qué sea, cree que ahora ha habido muchos, los términos y condiciones de cuando uno contrata una terminal, dicen específicamente el contrato, que quien hace la contratación de ese servicio está obligado a pagar el porcentaje de comisión. Ese sí es completamente debatible y además acaba de salir un reportaje muy grande de eso, porque pues hay muchas zonas donde lo hacen. No es una obligación y ese sí no estamos obligados, aunque lo quieran cobrar se puede denunciar al establecimiento por esa razón. pues sí, yo más bien lo que hago es o sea, pues me retiro. No, no me lo comentaste y pues no tengo otra forma de pago como el efectivo. Entonces me retiro, o sea, nunca tampoco yo he pagado eso porque a veces va del 3% al 6% de por cobro de lo que te hagan y pues no, en teoría no, no debería de ser así. Y, ok, ya para concluir, bueno, Entonces, disculpe, no tendrían por qué cobrar entonces. no, o sea, tú consumidor no tienes por qué pagar un impuesto Su terminal. ajá, porque te cobren en tu tarjeta de crédito o débito. No, eso como lo menciona tu compañera Ale, es del establecimiento. Tan es así como lo acaba de decir ella en el contrato, viene estipulado que ese impuesto lo pagan ellos, quien Porque está, entonces ellos acaban así como multiplicando su ganancia, porque acá por la casa cobran el 5%. sí, sí, más o menos te digo como en el 3, yo lo he visto del 3 al 6% Pues y denúncialos. Cuando pagues con tarjeta y te cobran ahí en el voucher, dice el nombre dice el de banco la y el persona nombre de quién física o está. moral, Y denúncialos en Espera el banco. tienes razón. que nos Sí, den sí, nuestra sí, cédula viene profesional. todo por ahí nos podemos enterar. Y No, ya pero en por Profeco, si vas a la Profeco, Gaby, súper va a aplicar, súper, porque pues eso lo vas a hacer tú como consumidora, porque es completamente ilegal. Tengo el 100% de la seguridad, porque yo leí esos contratos y aparte te digo que no me acuerdo, yo lo vi la semana antepasada que sacaron un reportaje por eso, porque pues lo siguen haciendo y es completamente ilegal. Si es que sí, sí peleate es con ellos. ilegal. Sí, o sea, te están poniendo a pagar su propia contratación, haz de cuenta. Sí, Y de ahora en adelante que vaya a la tienda, les voy a decir, ¿sabías que es ilegal? Voy a hablar a Profeco. ¿sabías que te puedo denunciar a Profeco? No me Y voy a ya. echar encima media colonia, pero es Sí, que pues acá la yo mejor colonia prefiero retirarme y la verdad no hacer ese pago, porque pues no aplica. Y el ¿hasta último, qué chicas, porcentaje está dispuesto a pagar usted? ¿Nada? no, o sea, pues es que a veces sí necesito hacer el cobro con tarjeta, o sea, que me hagan el cobro con tarjeta, porque como les digo, o sea, realmente a veces no tengo efectivo y si estoy viendo que el establecimiento tiene terminal, pues me da a entender que sí puede hacer el cobro con tarjeta, lo que no es que ni siquiera ponen un letrero. Ya cuando te cobran te dicen, pero voy a aplicar el 6% de comisión, ¿está bien? Pues no. No, esa Claro que comisión no. la tienes que pagar tú, tu establecimiento, no yo, consumidor.
Suficiente Ok. tenemos con los impuestos que nos aplican a nosotros, como todavía pagar lo que a ellos les corresponde pagar ante su banco, que te cobra una comisión, y también sé que cobran un impuesto para quien solicita ese tipo de terminales bancarias. Ok. Y Muchas por gracias. último, Gracias. el último impuesto que se va a bueno, que es de los comunes en instrumentos notariales, se le denomina ISTD. O ISABI, que es ISABI, ISABI. Este impuesto es un impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles. Impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles. Pero este impuesto, chicas, a comparación de los otros que es federal, este es municipal. Por lo tanto, el valor de este impuesto pues dependerá de cada municipio donde se ha ubicado el bien inmueble. Este sí no es un impuesto federal, este es un impuesto municipal, se queda en el municipio. Y aquí nos quedamos, nos vemos en 15 días, les encargo la tarea, ya saben, un día antes de que es hasta el día sábado a las 10:22 horas, cuando me pueden remitir su tarea, y pues nos vemos en 15 días. Sí, gracias, que estén muy bien. Bonita noche. Igual, bonita noche, hasta Perfecto. luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas Hasta luego.